actividad académica. La doctora Carrascal ha sido docente de varias generaciones en esta casa y doy fe del cariño con el cual la tratan todos sus exalumnos, y podemos darnos cuenta hoy en su exposición de la forma amable, generosa, casi que sencilla en que ella nos transmite esos conocimientos que a veces parecen como un ladrillo. Aunque Freud es fácil de leerlo, necesitamos de todas formas una actitud de lectores de una escritura ya antigua, aunque es de principios del siglo XIX, pero necesitamos ubicarnos en el personaje que escribe estos ensayos en un lenguaje que puede a veces resultarnos difícil de leer. Sin embargo, lo que la doctora Vicky ha logrado es transmitirnos como la inquietud de motivarnos a releer a Freud y encontrar esa variedad de aspectos que podemos, en la medida en que los analizamos, ir comprendiendo mejor. Pienso que se da en la exposición de ella todo una reverencia a dos seres humanos con el que contamos el privilegio de seguir rescatando todas sus enseñanzas, y logra la doctora Carrascal, a través de una exposición muy fresca, muy renovada y mostrándonos un audiovisual de una serie actualizada, como armonizarnos en un tema que aparentemente puede ser árido y que sin embargo resulta ahora tan familiar a nosotros, porque podemos entender lo que los psicoanalistas a veces nos lo muestran como un poquito lejano al cotidiano. Sin embargo, la doctora Carrascal, como psicoanalista, esa ha sido su labor, y es acercar el psicoanálisis al común de las personas, que ella ha dado en llamar a los amigos del psicoanálisis. Por supuesto, yo me encuentro entre los amigos del psicoanálisis, soy el admirador número uno del psicoanálisis sin ser psicoanalista. Pero me parece que hoy hemos asistido a una excelente demostración de lo que es analizar algo. Qué mejor que cuando logramos analizar nuestra propia vida. El psicoanálisis ha sido una respuesta, una opción de vida para quienes hemos querido saborear de una forma más placentera lo que son cada una de las dificultades y los retos con que nos enfrentamos en la vida. Y hoy la doctora Carrascal nos ha mostrado qué es lo que hace el psicoanálisis: coger simplemente un trozo, una anécdota de alguien, y empezar como a formular diferentes hipótesis. Esas hipótesis pueden o no ser ciertas, pero nos obligan a iniciar nuestro aparato mental para cada vez casar mejor como las piezas de rompecabezas, que nos implica ser más conscientes, más lúcidos de determinado aspecto. Entonces, muchas gracias, doctora Carrascal, por habernos permitido hoy saborear esa exquisitez. Yo quisiera invitarlos a ustedes a que hagan comentarios. La idea del ejercicio de hoy es poder ampliarlo con lo que ustedes quieran compartir. La doctora. Hola, mi nombre es Sonia Gómez, yo soy comunicadora y un poco socióloga por oficio. Me llama la atención que cuando usted habla de armonizar con lo actual, esa equivalencia de los creativos, de los investigadores como Da Vinci, con esa realidad actual de lo que se conoce en nuestro momento en el cual vivimos con los emprendedores. Sin lugar a dudas, Da Vinci debe ser visto como un emprendedor. Quizás tuvo la ventaja de tener el mecenazgo de personajes de la época, pero en esos periodos oscuros que usted señala, seguramente hubo momentos complejos, oscuros, que están por adivinar, por descubrir dentro del campo del psicoanálisis, y que pueden justificar muchas conductas
extrañas, ¿no? Digamos, esa inconstancia, por ejemplo, del creador investigador a la vez mientras encuentra la verdad. ¿Cómo podríamos aplicar esa experiencia en esa investigación que hace la doctora con ese momento histórico que vivimos en países como Latinoamérica, como Colombia, con el tema del emprendimiento, donde estas personas hacemos esfuerzos extraordinarios, sacrificios extraordinarios para lograr una meta o un objetivo profesional? Gracias. Muchas gracias, y muy interesante la inquietud que estás planteando, porque sí, yo traté de rescatar más allá de dogmas o todo, como ese espíritu investigativo, la búsqueda de observar, ¿sí? Y de observar con ojos nuevos todo lo que hacemos, ¿no? Ojalá sin juicios de valor. Eso es tan difícil porque muchas veces entre más sabemos de cosas, más prejuicios tenemos, ¿no? Y entonces es a veces cargar con un ladrillo complicado. Pero yo creo que ese foco de poner el observador sobre uno mismo para ver, uy, me estoy llenando de prejuicios, y tratar de quitárselos y decir, no, veamos de otra forma, es algo que nos ayuda siempre en rescatarnos y encontrar cosas. Me parece muy bonita la faceta no solo de inventor, sino de emprendedor que le estás poniendo, porque sí, se necesitaba de una fuerza interior grande para, a pesar de las adversidades, persistir, ¿no? Y es ese motor que se tiene y que muchos emprendedores, ahora pienso en otra metáfora, y es como a veces parecen haciendo quijotadas, ¿no? Por persistir y persistir en tratar de llevar una idea, en hacerla llegar hacia algún lado. Pero yo creo que es importante no perder esa fuerza. En él estaba, es otra palabra que también es más cotidiana y que es como la de buscador, ¿no? Estaba ese buscador proverbial que no se quedaba, que tenía una curiosidad infinita y que no se quedaba con las primeras respuestas, sino que siempre iba buscando encontrar algo más y algo más y algo más, y de esa forma rescatar de alguna manera la creatividad. Y yo creo que la creatividad es un valor importante en nuestro quehacer. Todos sabemos que es como un índice de salud mental, como que en la medida en que nos vamos liberando de síntomas, de cargas, pues podemos tener más energía dispuesta a pensar libremente, a crear, a disfrutar, y creo que esa es también una de las cualidades del emprendedor, ¿no? La creatividad, y creo que esto es algo bien valioso y que por eso hizo que él trascendiera tanto. Yo en algún momento mencioné un poco la palabra obsesiva, porque en algún momento podría haberse dicho, comillas, desde una perspectiva más nosológica, que eventualmente Da Vinci podía tener un TOC, en el sentido de ser un perfeccionista que, comillas, procrastinaba porque no empezaba una tarea y la posponía y no llegaba a concluirla, ¿no? Pocas son sus obras realmente concluidas, pero yo quiero más bien ponerla en la dualidad de la lucha del investigador y del artista, ¿no? Como lo que decíamos, como si bien inicialmente en su afán por crear una obra de arte estética y hermosa, él necesitaba ir a la ciencia y su curiosidad lo llevaba a investigar, por ejemplo, la anatomía, a hacer disecciones en épocas en que eso era pecado, ¿no? Y lo tildaron de hereje y todas estas cosas. Pues cómo después el ver esa realidad y el tener ese conocimiento lo llevaba a sentir que sus obras no eran tan perfectas como la máquina humana que él había visto, como
el cuerpo humano y entonces a decir, no, esto no está concluido, esto todavía no está terminado. Desde una perspectiva de psicoanálisis más actual, desde la perspectiva, digamos, de Kohut o del narcisismo, pues podríamos decir que habría una lucha entre un ideal de yo y un yo ideal, como allá en el ideal, la perfección, esto debe ser así y debe ser perfecto como se tiene la idea de cómo debe ser, y la otra entre lo que yo con mis humildes capacidades y potencialidades puedo llegar a desarrollar de esa idea o de ese ideal que tengo allí, ¿no? Entonces, de pronto, de todo eso que de una manera grandiosa puedo pensar que voy a llegar a construir, pues apenas logro lo que logro, ¿no? Pero cómo tengo que sentirme más o menos satisfecha con eso para poder funcionar, ¿no? Y claro, exigir más y todo eso. Entonces, yo creo que yo hice como un esfuerzo para tratar de no poner diagnósticos, sino como que mejor nos quedáramos desde esa posibilidad de hipotetizar o de pensar en esas dualidades o en esos motores que tenemos, ¿no? Y por eso también quise resaltar la búsqueda del conocimiento, ¿no? Que creo que es como algo que está ahí y que es un motor de la humanidad, ¿no? Hoy día, pues que tenemos acceso a la información a un clic, ¿no? Como que nos parece que esto ya no es tan asombroso como podía vivirse en una época tan maravillosa para la humanidad como fue el Renacimiento, ¿no? Pero pues una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento, ¿no? Y otra cosa es la sabiduría, ¿no? Y creo que son como cosas que nos hacen oscilar y nos hacen crecer a lo largo de la vida. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Sí, doctor. Gracias, doctora, gracias por esta brillantísima exposición. Quería preguntarle sobre, pues, algo recuerdo yo de ese artículo, en la parte del homosexualismo de Leonardo, ¿no? Que Freud habla primero de la parte psicogénica, psicodinámica, pero también menciona, no sé si estoy equivocado, abre la puerta para la parte constitucional, como metodología, ¿no? Sí. ¿Y qué influencia tuvo en su producción artística todo sí. eso? Él dentro del artículo hace un paréntesis, digamos, para hacer una explicación de cómo en su época podía él aproximarse o hacer un primer intento de explicación acerca de la homosexualidad, ¿no? De esa sospechada homosexualidad de Leonardo, porque pues al inicio de la vida se le conocieron vínculos eróticos con mujeres, pero luego no, y luego digamos que se sospecha la homosexualidad no porque hubiese como acusaciones o cosas de esto que en su época era censurado, sino porque pues realmente él vivió con sus discípulos en una cosa muy, también como en la época los aprendices aprendían con un maestro, vivían en esos talleres artísticos y así era como seguían, pero el hecho de que él heredara todo a Francesco Melzi y quien fue su acompañante y todo, pues ahí se sospecha que entre ellos había una relación un poco más profunda, ¿no? Freud utiliza entonces también como el analizar esto en un ejemplo allá distante en la historia para tomar un tema, comillas, que si lo veían de una manera más cercana en su época iba a ser un tema más tabú, ¿no? Y entonces él por eso inicialmente formula como el recuerdo de esta ave que introduce su cola en la boca de Leonardo podría interpretarse como una felatio, ¿no? Y cómo esa felatio pues explicaría de alguna manera las tendencias homosexuales
de Leonardo en ese sentido. Pero también, como yo mencionaba allí, entonces él explica todo esto, pero también se plantea cómo esa cola o esa imagen puede equivaler a la succión del seno materno, ¿no? Y por eso, entonces, como que por un lado formula esas teorías, por otro lado también formula la búsqueda de la mamá, ¿no? Y de una imagen de la lactancia, y las deja ambas puestas allí como hipótesis para poder pensar, ¿no? Hoy día las concepciones de la homosexualidad son totalmente distintas, ¿no? Y si bien en los comienzos del psicoanálisis un poco el amarse a sí mismo en el otro llevaba como a una comprensión de, comillas, un amor narcisista, hoy día se entiende que son dos conceptos totalmente distintos, que uno puede ser heterosexual pero absolutamente narcisista en su amor, ¿no? Amar a un otro que lo está despejando y que no es esa la concepción de homosexualidad.